Bueno, en esta clase, que sería la última clase antes de la actividad final, nos interesa poder, bueno, hace un ratito hablamos, en el anterior video hablamos sobre la economía feminista y su introducción en el mercado de trabajo. Ahora vamos a introducir en el marco de la economía social el enfoque de género, ¿sí? O el enfoque vinculado a la economía feminista. Pero queríamos integrarlo con las políticas públicas dirigidas a la economía social y solidaria y cómo se pensarían en relación a eso. Primero y principal, una de las cosas que me gustaría aclarar y nos gustaría aclarar es que la economía social, su mayor, la mayor preponderancia está vinculada a mujeres, ¿m? O sea, hay mayor cantidad de mujeres en el marco de la economía social. Son quienes desarrollan diversas actividades en forma autogestiva, si bien hay emprendimientos, hay actividades económicas vinculadas a hombres, a varones, la mayor preponderancia está puesta en las mujeres, lo mismo la participación en las ferias, etc. Por lo tanto, el tema de economía social y economía feminista está emparentado. Y además, que digamos que la economía social está vinculada principalmente a mujeres, no escapa a esta situación que hablamos de las mujeres en el marco, como vinculadas al trabajo formal, porque en realidad esta doble o triple jornada laboral también sucede, y a veces en mayor escala, en el marco de la economía social. O sea, una mujer emprendedora, vinculada a una actividad económica en forma individual o en forma asociativa, en general se desarrolla la actividad por bastantes horas, a veces por más horas que lo haría en el mercado formal o en el mercado de trabajo, y además tiene su jornada laboral asociada o extendida por su jornada de cuidados o de trabajo reproductivo. O sea que no escapa entender que las incorporaciones a los distintos espacios de trabajo de las mujeres, sea cual fuera el sector que pertenecen, tanto al mercado formal, o al mercado de trabajo, o al mercado, o vinculada a un espacio autogestivo, siempre está la problemática de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Así que, bueno, esto lo quiero aclarar. En ese marco, poder hablar de todos estos temas nos parece interesante para poder abordar el tema en su completitud. Bien, y de los puntos que nos interesa hablar es, primero, la articulación entre las políticas sociales y las económicas. Como segundo punto, la gestión asociada entre el Estado y el capital social. Tercero, la territorialidad y la descentralización en el marco de las políticas públicas. 4, las tramas productivas de valor, que son interesantes para poder pensar políticas públicas. El quinto, las condiciones de sostenibilidad del sistema. El sexto, la necesidad de pensar de asistencia técnica y capacitación en el sector. Séptimo, la necesidad de pensar políticas públicas vinculadas a la asistencia financiera. Octavo, la promoción del comercio justo en el territorio. Noveno, el enfoque de género, ahí yo pensaría en su marco con la economía feminista. Y décimo, la legislación que es necesaria implementar para poder promover la economía social. Bien, empecemos con el primer tema. Cuando hablamos de la articulación entre políticas sociales y políticas económicas. La primera cuestión es que, en general, se presenta, cuando pensamos el marco de lo social, se presenta una disociación entre la cuestión social y la cuestión económica, cuando esto no es así, ¿sí? Porque si entendemos a la cuestión social como aquellas problemáticas jerarquizadas en una sociedad, hay que entender a la cuestión económica como un componente más en la escala de lo que llamamos social o lo social. Entonces, esta dicotomía entre lo que significa la economía y lo que significa las ciencias sociales o lo social, es una separación abstracta, teórica, que nos ayudó quizás a entender las distintas problemáticas, pero no la podemos pensar separada,
¿sí? Y que también nuestras formaciones han hecho que pensemos estos dos componentes como algo separado en sí, ¿sí? Si nos metemos en el marco de pensar cuando la economía se separa de las cuestiones vinculadas a lo social, cuando en realidad es una ciencia social y no una ciencia exacta, tenemos que meternos a pensar las distintas escuelas económicas y los distintos discursos económicos que piensan a la economía más ligada a las ciencias naturales o matemáticas. En ese caso, por supuesto, nuestra apreciación es que en lo social tiene que estar incluido la cuestión económica y que esta visión es la que nos permite mirar al territorio con integralidad. En algún punto, cuando hablamos del estado de bienestar en nuestro país a mitad del siglo XX, y la organización económica estaba o tendía al pleno empleo, sabemos, y en todo caso casi todos acordamos, que los mecanismos de seguridad social aseguraban los derechos sociales en una forma más o menos universal. Universal, dicho como de una manera muy rudimentaria, pero decimos los derechos sociales y la seguridad de la reproducción de la vida venía asegurada de ese mecanismo de pleno empleo. Cuando se impulsó una política neoliberal, desde la mitad de la década del 70 en adelante, y la propia inercia del modelo económico actuó en sentido inverso, o sea, no creando más empleo, sino creando más desocupación y exclusión social, las políticas del Estado empezaron a tender a disociar la cuestión económica, que identifican con el crecimiento, de la cuestión social, que atienden con políticas compensatorias o apenas contenedoras del conflicto social. Entonces, no solo es una cuestión que se le atañe solamente a la formación, sino que también desde el accionar del Estado, esta separación se realizó a partir de las diversas políticas sociales implementadas. Entonces, las políticas nacionales y provinciales de promoción del desarrollo están expuestas a tratar de reducir, están expuestas a reproducir la exclusión, y en general se diseñan en forma focalizada y se ejecutan en forma aislada, en un marco que por un lado prioricen las políticas macroeconómicas y de desarrollo que prioricen la redistribución del ingreso y la riqueza. Entonces, la integralidad del fenómeno de la pobreza y del desarrollo, cuestiones que venimos trabajando en términos de lo social y lo económico, exige articular estas necesidades sociales con aquellas necesidades económicas que están en la base de las posibilidades y oportunidades de satisfacción de esas primeras por parte de la población. Y esto se debería hacer en forma autogestionada y sostenible en el tiempo. Cuando decimos autogestionada, también hablamos de la posibilidad de gestión de los territorios más cercanos a la gente en el diseño de esas políticas. Entonces, la idea es que se debe construir o reconstruir, en caso de haber sido dañada por la crisis, y sabemos que lo es así, la base material o económica de generación de ingresos y empleos de las personas y los sectores más desfavorecidos o excluidos de la población, para que ellos puedan acceder a los servicios y beneficios sociales a los que otros sectores tienen acceso, a los sectores formales o favorecidos tienen acceso. Entonces, cuando pensamos la economía social, creemos que la economía social presenta una oportunidad en este camino. Si ustedes recuerdan la charla con Coragio de la clase pasada, nos hablaba de las diferentes miradas que podemos tener sobre la economía social, ¿no? Algunos pueden pensar que la economía social puede reemplazar al sistema capitalismo por completo, otros pensamos que sería interesante, más allá de la lógica del capital, poder tener tres sectores concretos en nuestra economía que puedan tener al menos una fuerza similar, entendiendo que la economía social es uno de esos sectores, o el tercer sector. La economía pública, la economía privada, o la economía capitalista, y la economía social.
¿sí? Entonces, tendemos a que la economía social pueda tener fuerza en este contexto social. Bien, segundo tema, la gestión asociada entre el Estado y el capital. Bueno, las políticas públicas que podemos pensar, o que se piensan, condicionan las prácticas económicas y sociales, y por supuesto, estas a su vez, condicionan las políticas, porque expresan los intereses de los distintos sectores y actores involucrados. El Estado tiene que ser y es un actor central, pero las políticas deben construirse en relación con los sectores y actores sociales. Por lo tanto, la mirada no debe centrarse solo en qué debe hacer el Estado, sino también cómo debe suceder la interacción entre ambos, ¿sí? Porque es necesario entender que estamos en un nuevo mundo, en donde la participación requiere o es exigida por los actores. Entonces, las políticas públicas, en esta por supuesto incluimos a las políticas económicas, las de distribución primaria del ingreso, por ejemplo, pero también las sociales, que serían la distribución secundaria del ingreso, y las laborales, las que norman o regulan el reparto del ingreso entre el capital y el trabajo. Es necesario que pensemos políticas públicas integradas en al menos estos tres aspectos. Las políticas públicas, entonces, deberían ser intersectoriales, de producción, salud, educación, género, ambiente, pero también transversales, porque deben impactar en lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional, y horizontales, en el marco de que se deben generar en la interacción entre el Estado y la sociedad. Es una nueva mirada sobre cómo deben interpretarse las políticas, cómo deben llevarse adelante las políticas públicas. Desde nuestra mirada en la economía social, otra economía no es posible sin pensar en que debe haber otro Estado y otra sociedad. Es decir, otra modalidad de ellos, pero también otra modalidad de interacción entre ambos. Entonces, pensamos en la gestión asociada como la modalidad institucional más adecuada para encarar la promoción de la economía social y solidaria. Bueno, los distintos grados de gestión asociada lo fueron viendo ustedes en el texto de Arroyo. Y bueno, podemos llamarlo de distintas maneras, pero estamos hablando de que podemos pensar en conjunto proyectos puntuales, o podemos pensar en conjunto programas sectoriales, o hasta los planes estratégicos, que van a necesitar un nivel de consenso y de recursos mucho mayor. Esto que recién acabamos de ver, la necesidad de esa articulación entre esos sectores, no es posible pensarlo sin pensar en que el modelo sea territorial y descentralizado. Entonces, la promoción de la economía social a través de la gestión asociada entre el Estado y el capital social, entendiendo como capital social los distintos actores que tiene ese territorio, exige que haya un modelo territorial e integral de gestión institucional del desarrollo que pueda asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Que haya niveles crecientes de descentralización a nivel de los municipios, al menos, por supuesto, que sería mucho mejor desde el Estado Nacional al provincial y al municipio. Que haya crecientes espacios de participación ciudadana de la población en los gobiernos locales, remitiendo a formas de democracia más directa. ¿Sí? Que haya participación ciudadana en la gestión, diseño e implementación de las políticas públicas. Esto, las distintas situaciones que se pueden dar, que podemos llamar consenso y conflicto, no van a ser, no son más, digamos, que dos estadios de una misma dinámica de las relaciones de poder entre actores y sectores sociales. Y esto está derivado de los intereses encontrados entre posiciones socioeconómicas y sociales diferentes. Por ejemplo, diferentes cuestiones de clase, de estatus social, de etnia, género, etc. El rol del Estado a nivel local, el rol del Estado a nivel en el que ustedes operan, en el que nosotros operamos, es fundamental para desarrollar esfuerzos para acercar estas diversas posiciones que vaya a superar las ópticas sectoriales, las miradas sectoriales, para que coincidan en objetivos comunes que puedan hacer al desarrollo local sostenible, y no sean cuestiones solamente de intereses particulares. Como cuarto punto, tenemos que pensar las tramas productivas de valor. ¿Qué son las tramas productivas de valor? Van a consistir en actividades que sean articuladas
o tramas económicas de agregación de valor, integración horizontal y vertical, a nivel de un territorio determinado. En ellas van a interactuar unidades de los 3 subsistemas económicos, los que hablábamos con Coraje, lo que hablábamos hace un rato, el sistema público, el sistema capitalista y el de la economía social y solidaria. Entonces es necesario favorecer la posición de estas últimas, de la economía social y solidaria, en el marco de relaciones más equitativas al interior de esas relaciones, de esas integraciones, o sea, al interior de la trama. Estas tramas productivas de valor en general definen el perfil productivo del territorio, exactamente lo que ustedes fueron planteando en algunos de sus prácticos. El perfil productivo del territorio, si es el turismo, las tramas de valor, van a estar enmarcadas allí. Entonces están en la base de un desarrollo territorial como proceso de crecimiento económico que tiene equidad social en la distribución de recursos y beneficios, que mejore los ingresos y las condiciones de vida de la mayoría de la población a nivel de un determinado territorio. ¿Cómo serían las condiciones de sostenibilidad sistémica de este esquema? Bueno, las mismas, estas condiciones, en un territorio determinado, van a estar dadas por la inversión en bienes públicos, los bienes vinculados a la infraestructura, educación, redes de conocimiento, innovación, que en el último tiempo, así como el cuidado del medio ambiente y la salud, están en auge. Desde el punto de vista económico, va a constituir oportunidades y ventajas comparativas para encarar procesos de desarrollo territorial sostenible, en especial basados en la economía social y solidaria. Disculpen mis perros que están gritando como locos, pero bueno, parece que cada vez que hago una presentación aparecen los perritos gritando. Entonces, para aprovechar estas inversiones públicas en infraestructura productiva, en las unidades de economía social, ellas deberían tener acceso a la propiedad de medios de producción estratégicos, al capital económico, como la tierra, el agua, las máquinas, el equipamiento, y poder contar con un financiamiento adecuado. Y también poder aprovechar estas redes de conocimiento e innovación, porque si no quedan fuera y no tienen acceso a este nuevo capital cultural generado en las sociedades. Sexto punto, que está vinculado con esto, es que para fortalecer la capacidad de las unidades de la economía social y de construir un capital social a fin de gestionar en conjunto recursos y servicios, hay que integrar economías de escala y tramas productivas de valor y acceder a nuevos o a viejos mercados con una mejor preparación, ¿sí? Para poder llegar con nuevos productos, mayor diversificación y calidad. Para esto es necesario la asistencia técnica y la capacitación, porque si no, estos actores no van a poder llegar a esos estándares pedidos en estos nuevos mercados. Séptimo punto, pensar en la asistencia financiera del sector, que puede ser mediante subsidios para capitalización y líneas de crédito, para operación que contemplen un componente inicial de subsidio, el cual irá disminuyendo en el tiempo a medida que los emprendimientos alcanzan su punto de equilibrio o sean sostenibles. Y eso es necesario comprenderlo para saber y tener la certeza de a quién se subsidia, para qué y por cuánto tiempo. En el marco de la asistencia financiera, siempre hay que pensar que nosotros podemos dividir a las unidades económicas en 3 tipos. Básicamente podemos pensar que hay unidades económicas que están en un proceso de subsistencia. ¿Qué significa eso? Que esa actividad económica, con la venta de sus productos, la realización de su actividad, no logra sostener la unidad económica en marcha. Quiere decir que si bien realiza la actividad, esa actividad económica no le está generando un excedente que le permita mantenerse o crecer. Ese tipo de unidades económicas muchas veces necesita mayor acompañamiento en la fase de formación y capacitación y acompañamiento técnico, y en el marco de la asistencia financiera es necesario que reciba subsidio, no crédito, porque no va a poder devolverlo, porque su actividad económica todavía no está en la fase de poder generar excedentes. A veces esto es cuestión de tiempo, otras veces es cuestión de mejorar el hacer de esa unidad económica, y otras veces es porque la actividad no da. Pero bueno, pensemos que cuando una actividad está en ese nivel de subsistencia, es necesario
que el financiamiento a ellas sea a través de subsidios. Luego tenemos a las actividades económicas que están en un nivel de reproducción simple. ¿Qué significa eso? Estar en reproducción simple significa que con la actividad logran volver a recuperar lo invertido y volver a comprar para producir. Entendiendo que también de ahí pueden sacar dinero para sus sueldos, su mano de obra. En ese caso hay que evaluar bien cuál es la asistencia financiera que necesita, porque es cierto que pueden sostenerse en el tiempo, pero no están pudiendo crecer. Habría que ver por qué no pueden crecer. Si no pueden crecer porque su actividad económica no tiene mercado, si no pueden crecer porque no tienen las maquinarias para acceder a un mayor mercado, etc. Entonces ahí habría que ver, y quizás en este tipo de actividades es conveniente un subsidio inicial y crédito posterior. Y luego tenemos a las unidades económicas que están en la fase de reproducción ampliada. La reproducción ampliada significa una actividad económica que le permite, esa actividad económica le permite volver a comprar los materiales para poder seguir produciendo y además ampliarse. En ese caso, sí es conveniente los créditos blandos para esas unidades. Octavo punto, pensar la promoción del comercio justo. En este punto hay que pensar cómo podemos introducir el comercio justo, y podría ser creando corredores productivos y redes de comercialización, por ejemplo, vinculando la oferta de pequeños productores agropecuarios rurales y urbanos con la demanda de los barrios populares, o promoviendo estrategias de mercado específicas de la economía social, o con marcas asociativas o compartidas, o con las denominaciones de origen, que sería tener una marca que identifique a ese distrito, a esa región, y eso les permite mejorar su comercialización y su alcance a productores más concientizados. Noveno punto, el enfoque de género. Este punto es el vinculado con la economía feminista, y aquí empecemos a pensar que hay que empezar a trabajar sobre la redistribución de roles a nivel familiar y comunitario. Porque así, como decíamos, que la inserción en el mercado formal es mayoritariamente ocupada por los hombres, la participación comunitaria es mayoritariamente ocupada por mujeres. Por eso a veces decimos que la mujer tiene un triple rol: el rol de trabajo formal o trabajo en el mercado de trabajo, su trabajo en relación a su trabajo reproductivo, y además la tarea que hace en el mundo comunitario. Entonces pensemos que la jornada de trabajo de la mujer o la jornada de actividades de la mujer tiene una triple jornada. Entonces es importante capacitar a los hogares, a las familias, a los ciudadanos en este sentido, tanto hombres como mujeres, entendiendo la corresponsabilidad en la relación de las tareas domésticas y de cuidado, y que constituyen generalmente una sobrecarga de trabajo para las mujeres, y exigir un mayor apoyo institucional del Estado, con jardines maternales, guarderías, espacios para cuidados mayores, etc. Décimo punto, pensar en una legislación que pueda aportar a los mecanismos, a facilitar los mecanismos de llevar adelante unidades económicas de la economía social. Entonces es pensar normas que faciliten la instalación y el funcionamiento de emprendimientos, ya sea individuales o asociativos, especialmente en la recuperación de unidades productivas en crisis o en quiebra, pero también en poder acceder a los materiales y herramientas que necesitan para desarrollar su trabajo. Entonces, pensemos que se pueden pensar en ordenanzas de economía social que faciliten la instalación de emprendimientos en el territorio, en adhesión a leyes provinciales que permitan la baja de los impuestos. También pensar regulaciones económicas específicas para la economía social que puedan ser integradas a la política macroeconómica y que sean de carácter universal, que puedan ayudar a su financiamiento, y que no les generen barreras para poder llegar a mejorar sus emprendimientos. Entonces podemos pensar a nivel local, ordenanzas de economía social, ordenanzas que favorezcan las ferias, ordenanzas que permitan
generar espacios públicos para la comercialización de productos, o acompañar con la posibilidad de formalización de sus emprendimientos en la dinámica nacional y provincial. Bien, hasta aquí entonces un gran pantallazo como resumen de muchas de las cosas que fuimos viendo en el desarrollo de la materia. Entiendo que son muchas clases, pocas clases y muchos temas, pero lo fuimos adaptando a las necesidades de mirar y fomentar la economía social en el territorio. Y en este punto queríamos plantearle cuál es el desarrollo del trabajo final, que está vinculado a poder unir todos aquellos prácticos que hicieron, y eso va a desarrollar el diagnóstico. Lo que tendrían que hacer es poder unificar todas esas partes del trabajo práctico que desarrollaron, de los trabajos prácticos que desarrollaron. Eso va a constituir el diagnóstico del territorio, y que puedan a eso agregarle distintas acciones o estrategias que ustedes llevarían adelante para promover la economía social en su territorio. Para ello, les voy a dejar un video contando la experiencia de Moreno, para que les pueda ayudar en pensar sus acciones. También les voy a dejar lo que le vamos a dejar esta vez para leer. No van a ser textos de esta clase que vimos, porque en realidad las construimos nosotros con nuestro pensamiento. Les vamos a dejar los power, pero sí les voy a dejar un material de Moreno para que puedan ver qué actividades se hicieron allí, un video contando algo de su experiencia, y para que eso puedan servirles como guías para pensar lo que harían en su territorio. La idea sería que esto lo pudieran hacer hasta el martes que viene, y el martes que viene puedan presentarnos sus ideas en clase. No importa que ese proyecto no esté acabado, lo que queremos es escucharlos, que puedan sus compañeros escuchar su diagnóstico, y que nos puedan contar las estrategias que se les ocurriría para promover la economía social en su territorio. Esto también se los voy a subir en el espacio de tarea, y por supuesto cuentan con nosotros para ayudarlos a poder culminar ese trabajo. En principio, la primera acción es presentarlo, y si necesitan una semana más para escribirlo, podemos tener ese plazo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar mi email por si les surgen inconvenientes en el momento de la presentación del TP final. Gracias.